Bueno, ¿pero escuchas bien? Parece que no, así que demora en responder. Bueno, por lo menos. Bien, estoy pensando cómo arrancar. ¿Quieren empezar a hacer ejercicios de una, como para empezar a ganar un poco de intuición en esto de ecuaciones diferenciales? O no sé si antes tiene una duda de lo que vieron en teórico que quieren repasar. A mí me resulta un poco entreverado, profe. Bien. ¿Hay algo en particular? Es muy amplio esa frase. Yo no entiendo de número primo, decía. No, yo estuve haciendo algunos y está, pero muy poquito. Pero bien, arrancaste ya. Bien. Sí, el primero era fácil, porque ya lo habíamos visto. El segundo no me dio la igualdad, pero debe ser algo que tengo mal. Y ta, después no avancé mucho más. Hice algo del ejercicio 2 que lo vi más fácil, porque era plantear la fórmula. Ese. Ese, el I' me dio, pero el I por uno menos I me dio parecido. Vamos a hacerlo. Pero primero, Que no lo- para fijar ideas entre todos y que todos hablemos de lo mismo. El ejercicio va de, el ejercicio dice, verificar que las siguientes funciones son soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el recordar que voy a poner quiere decir que sea solución, ¿no? Para que todos hablemos de lo mismo. Recordar, una función. Función. Le pongo y de x, pero puede ser f de x, el nombre no importa. Es solución a una ecuación diferencial. Sí, verifica la ecuación prácticamente. ¿Qué quería verificar la ecuación? Bueno, vemos el ejemplo la vez pasada y ahora vemos este. Teníamos i' igual a i y teníamos i de x, la exponencial, con algún parámetro ahí. Entonces, vimos la vez pasada que si derivábamos esto, esta igualdad se cumplía. Entonces, eso es verificar la ecuación, digamos, verificar esta ecuación, la ecuación diferencial. Entonces, siempre que me den una función y me digan verificar qué es solución, lo que yo tengo que hacer es derivarla y ver que se cumple esto. Otro tema aparte es que me pide hallar la solución, que es lo que van los ejercicios después, que ahí suele ser un poco más complicado, porque ahí, bueno, hay un par de métodos, pero a veces hay cosas que escapan de eso. Pero cuando me pide verificar que es solución, no tengo que hallar nada, hallar la derivada, digo, pero la ecuación, la hipotética solución la tengo, en este caso sería esta, y lo que tenemos que hacer es derivarla y ver si se cumple esta igualdad. Entonces vayamos a eso. La función en cuestión. Y de x igual la exponencial dividido 1 más la exponencial. ¿Cómo derivamos esta función? ¿O qué reglas aplicamos? Yo apliqué la regla del cociente. Ahí va. Entonces, voy haciéndolo despacito. 1 más e a la x menos e a la x por 1 más e a la x derivado. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. La derivada de e a la x, E a la X. e a la x. La derivada de 1 más e a la x, Será e a la E x, a la X. la de la suma. exacto, aplicamos a la suma, entonces separamos y después recordamos que la derivada de una constante es 0. O sea, la derivada de 1 es 0. Entonces, ¿qué me quedó? E a la x multiplicado por 1 más e a la x menos e a la x por e a la x. Esto me quedó arriba. Dividido 1 más
e a la x, todo esto al cuadrado. ¿Dudas hasta acá? No, ¿Qué podemos hacer acá ahora? aplicar distributiva. Ahí va. Vamos a aplicar el distributivo acá. Y esto queda e a la x más e a la x por e a la x. Entonces, ¿cómo quedamos? E a la x más e a la x por e a la x menos e a la x por e a la x. Todo esto dividido 1 más e a la x, todo esto al cuadrado. ¿Cómo seguimos? Ahí nos queda e a la x sobre 1 más e a la Acá, x al cuadrado. digamos, este se cancela con este. Así que este se va con este y nos termina quedando 1 más e a la x al cuadrado y arriba un e a la x. Así que la derivada es esto. 1 más e a la x al cuadrado. ¿Dudas hasta acá? Ahí ya verificó la primera condición. No, todavía no verifica nada, simplemente derive. Para verificar hay que ver que se cumple la ecuación diferencial. O sea, hay que ver que esto que hay es igual a la función original por 1 menos la Ah, función. Simplemente hallé esta parte, digamos. Hallé lo que está a la izquierda. Ahora lo que puedo hacer es calcular lo que está a la derecha y ver si es igual o no. Vamos a eso. Calculemos. Ahora calculamos el término a la derecha. Es decir, y por 1 menos i. ¿Tá? Donde i es la función que teníamos al principio. Y de x es igual a, ¿cómo es? E a la x sobre 1 más e a la x. E a la x sobre 1 más e a la x. Entonces, y es esto. 1 menos i, ¿cómo queda? 1 menos e a la x sobre 1 más e a la x. Ah, espera, me hice trampa. Es 1 menos esto sobre a. No sé por qué le puse paréntesis. Y esta resta que está acá, ¿cómo puedo seguir? Multiplicamos, profe, yo multipliqué arriba. Ahí va, hacemos como un denominador. Entonces, arriba va a ser 1 más e a la x menos e a la x sobre 1 más e a la x. Acá lo que hicimos fue como un denominador. Denominador. ¿Qué podemos hacer en eso que quedó? perdón, ¿Sí? perdón. ¿No va entre paréntesis el 1 más e a la x en el numerador? Da ¿O igual es porque lo son todas sumas y restas. Entonces el orden de los factores no cambia la cuenta. sí. Se elimina, creo que... Ahí va las hay dos- exponenciales. O sea, no está mal ponerlos. Si a vos te queda más claro ponerlo, está perfecto porque literal es lo mismo, es igual. Entonces, si les queda mejor poner los paréntesis porque se entreveran menos, úsenlo porque está bien igual. Lo que va a pasar es que se cancela este con este. Entonces llegamos que es 1 sobre 1 más e a la x. Entonces, toda esta cuenta que me dijo que 1 menos i es igual a 1 sobre 1 más e a la x.
¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Los demás cómo venimos? A mí nomás lo que me cuesta entender la... Ah, no, entendí la sustitución, claro. Es uno menos... La, ya entendí. Ah, esta es la I, digamos. Le pusimos la I. Sí, sí, pensé que estabas igualando. Ah, no, Uno no, menos I. Sí, sí, estoy mala haciendo la mía. cuenta. Ahí va. Bien. Entonces, ahora hacemos esta cuenta. Tenemos I, ahora calculamos 1 menos I, entonces tenemos que multiplicarlas. Bien. Voy a poner de vuelta, I era igual a e a la X sobre 1 más e a la X. Por otro lado, 1 menos I, hicimos la cuenta y llegamos a que era 1 sobre 1 más e a la X. Así que ahora multiplicamos las dos. I multiplicada por 1 menos I va a ser igual a e a la X sobre 1 más e a la X multiplicado por 1 sobre 1 más e a la X. Si quieren usamos colores. Pongámosle esto verde. Lo verde viene de lo verde, lo azul de lo azul. ¿Cómo podemos hacer esa cuenta? Es un producto de fracciones. ¿Cómo decía el producto de fracciones? Fracción numerador por numerador, denominador por... Ahí va. ¿No? Entonces, arriba va a quedar e a la X por 1, e a la X. Y abajo va a quedar 1 más e a la X por 1 más e a la X. Es decir, Va a quedar el cuadrado. ahí va, 1 más e a la X al cuadrado. Estoy multiplicando lo mismo. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Que 1 no, I por 1 menos I es igual a 1 menos I es igual a e a la X dividido 1 más e a la X y eso al cuadrado. Entonces, para que la función que me daban al principio fuese solución, lo que tiene que pasar es que la derivada que hayamos fuese igual a esto. Porque hoy queríamos ver eso, queríamos ver que la derivada era igual a I por 1 menos I. Ese era el objetivo. Esto nos dio I por 1 menos I. E a la X dividido 1 más e a la X al cuadrado. Y antes habíamos hallado la derivada. E a la X dividido 1 más e a la X al cuadrado. Entonces, efectivamente se cumple que la derivada es igual a esta otra parte. Vamos a poner eso. Efectivamente, I' es igual a I por 1 menos I. Es decir, la función de X es solución a la ecuación diferencial I' igual. ¿Mm? ¿Dudas de esto? ¿Quieren repasarlo? ¿Se entendió? Entendí, profe. Además, Sí, se entendió. Sí, profe. bien. Queda un detalle, porque tenía condición inicial en este caso. ¿Se acuerdan que hablamos que las condiciones iniciales, cuando encontrábamos soluciones, eran que el parámetro ese que andaba a la vuelta quedaba fijo? Y acá lo que hay que ver es que aparte de verificar la ecuación, digamos, esto ya lo hicimos, lo que hay que ver ahora es que la función esta que recuadramos en azul cumple esto. Cumple que cuando x vale 0, vale 1/2. Entonces, vamos a poner eso. Veamos ahora si verifica la condición inicial. La condición inicial era y de 0 igual 1/2.
sea, recordemos que y de x era la exponencial dividido 1 más la exponencial. Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos esta función en x igual 0? ¿Cómo queda? Hay que cambiar la X. Ahí va, la x por 0, entonces e a la 0 dividido 1 más e a la 0. Queda queda un medio. Ahí va, ¿no? Porque e a la 0 es 1, entonces arriba queda 1 y e a la 0 es 1, entonces abajo me queda 1 más 1. Así que efectivamente, cuando x vale 0, esta función vale un medio. Entonces, lo que podemos afirmar ahora es que la función esta, la función y de x, solución a la ecuación diferencial y prima igual y por 1 menos y. Y además, verifica la condición inicial y de 0 igual a un medio. Que es lo que pide el ejercicio, que cumpliera las dos cosas. ¿Dudas de esta parte? No, La C y la D se la dejo a ustedes, así practican un poco más derivadas. Misma historia, le da una función, les pide verificar que es solución a esta ecuación y que cumple condición inicial. ¿No? En el D le da una función y les pide verificar que cumple esta condición, esta ecuación diferencial y no hay condiciones iniciales. Ahí simplemente hay que verificar que la derivada segunda es igual a la función. Es igual a menos la función. Entonces hagamos esta que puede ser un poquito más complicada. ¿No son la curva catenaria? ¿La han escuchado alguna vez? Ah, decía en la nota que era la curva de un cable cuando se sujeta, cuando se sujeta de los extremos, ¿no? Ahí va. Cuando tienen un cable o un puente colgante que tiene los extremos fijos en la Tierra, digamos, y solamente se curva por la gravedad, esa forma que tiene es una catenaria, que es muy parecido, digamos, a una parábola. Si uno lo mira rápido, puede decir que es una parábola, pero en realidad no, es una catenaria. Se usó mucho en las construcciones, nunca me acuerdo bien si el estilo es gótico, que no, no es gótico, gótico es el puntiagudo. Bueno, en las construcciones tipo de la época de Da Vinci, eso se usaba mucho para construir las iglesias y eso, que las formas catenarias, los arcos de las iglesias eran catenarios. Entonces, la catenaria es esta función, es el coseno hiperbólico de x, esto ya ha aparecido ya en el práctico derivado, y lo que hay que ver es que verifica esta ecuación diferencial. Entonces les pregunto, ¿se acuerdan cuando hicimos la derivada de coseno hiperbólico y seno hiperbólico? ¿Se acuerdan cuánto daban? no, yo no. Disculpe, profe. Entonces pongamos recordar y hagan el ejercicio de hacer la cuenta de vuelta. ¿No? Porque le decimos en su momento, no lo voy a hacer de vuelta, pero si no se acuerdan por qué, hagan la cuenta. Es aplicar reglas de reglas derivadas y van a llegar. Recordar que la derivada del coseno hiperbólico me da el seno hiperbólico y la derivada del seno hiperbólico me da el coseno hiperbólico. No cambia de signo, digamos. A diferencia del coseno y el seno común, el hiperbólico no cambia de signo. Entonces tenemos que verificar que se cumple esto. Y de x, o pongamos y, es igual a el coseno hiperbólico. Entonces, con lo que está acá arriba, y' va a ser el seno hiperbólico.
¿Y la derivada segunda cómo me queda? El coseno La derivada hiperbólico. segunda va a ser la derivada del seno hiperbólico, y eso es el coseno hiperbólico, de vuelta. Entonces, esto que está acá es el coseno hiperbólico, y esto que está acá, sin el cuadrado, es el seno hiperbólico. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora para simplificar un poco esta ecuación? Sustituir valores, ¿será? Sí, en algún momento tenemos que hacerlo, lo podemos hacer ahora, pero la pregunta es, ¿podemos hacer algo con esa expresión antes de empezar a sustituir para que después sea más fácil trabajar? No, cuidado, porque el exponente solo afecta a esta parte. Si afectara todo lo que está abajo, sí lo puedo cancelar, pero afecta solo esto. Entonces ahí no lo puedo cancelar. Pero tiene que ver con la raíz, igual puedo hacer algo con esa raíz. Lo único que podemos hacer es, em, entre paréntesis, 1 más la derivada de i al cuadrado, eso elevado a la media. Pero no creo que nos sirva. No, igual eso es lo mismo, claro. Está bien la cuenta, pero es lo mismo. Pero lo que podemos hacer es elevar ambos lados al cuadrado. ¿Mm? Es una igualdad. Se recuerdan que siempre que tenemos una igualdad, si aplicamos las mismas operaciones de ambos lados, la igualdad sigue valiendo. Entonces yo puedo elevar de este lado al cuadrado y de este lado al cuadrado. Y ahora sí pasa lo que decía Facundo, porque este cuadrado sí afecta a toda la raíz. Entonces me cancela la raíz. De acá lo ¿Podría que... explicar de nuevo por qué ponemos el 2 al otro lado? Bien, voy. Partimos de esta igualdad. La raíz de 1 más y prima al cuadrado. Entonces, como es una igualdad, yo puedo modificar la expresión, pero la condición para que siga valiendo la igualdad es que toda operación que yo haga la tengo que hacer de ambos lados. ¿Vale? Por ejemplo, puedo multiplicar por 2, pero de ambos lados. Puedo dividir entre 5, pero de ambos lados. Puedo aplicar logaritmo, pero de ambos lados. Puedo elevar al cuadrado, pero de ambos lados. ¿Vale? No importa qué operación haga, si yo la hago de ambos lados la igualdad sigue siendo la misma. Entonces, con eso en mente, busco una operación que me simplifique la expresión. Y acá lo que me complica un poco es esta raíz. Entonces, la operación que voy a hacer es elevar al cuadrado de ambos lados, para que la igualdad siga valiendo. Claro. Y ahora lo que pasa es que este 2, este cuadrado, sí se cancela con esta raíz porque afecta a todo. Entonces se llega, acá por un cuadrado, se llega a esta ecuación que está acá. La derivada segunda al cuadrado tiene que ser igual a 1 más la derivada primera al cuadrado. Digamos, eso en azul que está ahí es equivalente a la ecuación que teníamos, pero es más fácil porque no aparecen más raíces. Bien. Y más aún, la derivada segunda al cuadrado menos la derivada primera al cuadrado tiene que ser 1. En el fondo lo que tenemos que probar es eso. Esa es la ecuación diferencial que tenemos que ver si se cumple o no. ¿Dudas de esto? No,
los demás. O sea, hasta ahora no verificamos nada, ¿no? Digo, simplemente operé en la ecuación diferencial que teníamos para llegar a una expresión más fácil. Entonces seguimos. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación es equivalente a la que teníamos al principio. Era la derivada segunda igual a 1 más el cuadrado de la derivada primera. Bueno, el cuadrado de la derivada primera, todo esto raíz. Son la misma ecuación, escrita de manera distinta nada más. Entonces ahora sí, empezamos a reemplazar. Ya teníamos que la derivada segunda era el coseno hiperbólico y la derivada primera era el seno hiperbólico. Entonces lo que hay que verificar es, hay que ver si el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. ¿Hay un micrófono abierto? Me parece a mí. Ese es el mío, de menos un segundito. Ah, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, se escucha, profe. Traje Lo el escucho. micrófono porque están como locos los perros. Bien. Bueno, eso, lo que decía. La derivada segunda ya habíamos visto que era el coseno hiperbólico, y la derivada primera es el seno hiperbólico. Entonces lo que hay que verificar es si se cumple esa ecuación que está ahí. Bien. ¿Dudas hasta acá? Por No, ahora no. Bien. Y esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver de vuelta ahora, pero cuando en ese ejercicio de derivadas de coseno y seno hiperbólico había que probar esto. En el práctico de derivadas. Se voy a poner, ya lo vimos, pero igual vamos a hacer la cuenta de vuelta. Entonces, coseno hiperbólico era, o es, mejor dicho, e a la x más e a la menos x sobre 2. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces tenemos que elevar cada uno de estos al cuadrado, restarlos y ver si da 1. Coseno hiperbólico al cuadrado va a ser toda esta expresión al cuadrado. ¿Y cómo aplico este cuadrado? ¿Qué puedo hacer acá? Nos quedaría, el denominador nos quedaría 4 y el numerador, entre paréntesis, e a la x más e a la menos x al cuadrado. Ahí va. O sea, puedo usar que cuando tengo una fracción y la elevo a un exponente, lo mismo que elevar cada parte de la fracción y luego hacer la fracción. Propiedad de fracciones. Entonces, abajo va a ser 4 y arriba aplico la distributiva o la propiedad del binomio. Va a ser e a la 2x
más 2 veces e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x. ¿Qué puedo hacer con esa expresión ahí? ¿Se puede reducir un poco más? No. Los 2x se podrían reducir. Ahí va esta parte de acá, ¿no? Como la base es la misma, puedo sumar los exponentes. Entonces, esto de acá es igual a e a la x menos x, que es e a la 0, que es 1. Entonces, ¿qué llegamos? Llegamos a que el coseno hiperbólico al cuadrado, seno hiperbólico al cuadrado, es e a la 2x más 2 más e a la menos 2x, todo esto sobre 4. ¿Puedes ir un poquito para arriba donde pusiste lo violeta? Sí, Gracias. estoy usando esta propiedad por las dudas. Que a a la b a la n por a la m, cuando tiene la misma base, la propiedad del exponente me dice que esto es a la n más m. Justo acá lo que sucede es que m es menos n, digamos. El exponente de este lado es igual al primero, pero con un signo negativo. Entonces se resta en vez de sumarse. Claro, por eso te queda la 0. Ahí va. Y los 2x y menos x, no, porque ahí están sumando. Esa propiedad es cuando están multiplicando, ¿no? Con este están sumando. Ahí no puedo hacer mucha cosa. ¿Más dudas de esto? Coseno hiperbólico al cuadrado, sí. Ahora tenemos que hacer el seno hiperbólico al cuadrado. Pero el coseno hiperbólico al cuadrado queda esa expresión que está ahí. Bien. Entonces vayamos con el seno hiperbólico al cuadrado. Seno hiperbólico al cuadrado va a ser e a la x menos e a la menos x sobre 2 al cuadrado. Hacemos igual que hoy. El cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. Abajo va a ser 4. Y arriba de vuelta aplicamos regla del monomio, pero ahora es una resta en vez de una suma. Del monomio, no del binomio, pero como una resta. Entonces va a ser e a la 2x menos 2e a la x, e a la menos x, más e a la menos 2x. Y al Nos igual que hoy, nos quedaría igual, pero solo que menos 2. ahí va, igual pero con menos. Esto acá lo mismo que hoy, ¿no? Esto es e a la x menos x, que es e a la 0, que es 1. Entonces, que llegamos a que el seno hiperbólico al cuadrado es igual a e a la 2x menos 2 más e a la menos 2x, todo esto sobre 4. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Por ahora no. Entonces tenemos los ingredientes. Tenemos el coseno hiperbólico al cuadrado y el seno hiperbólico al cuadrado. Tenemos que ver si se cumple esta igualdad. Si es cierto o no que el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico sea igual a 1. Entonces hacemos esa resta.
coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado va a ser igual a e a la 2x más 2 más e a la menos 2x sobre 4. Vamos a usar colores ya que tenemos. Toda esta parte viene del coseno al cuadrado. No tomo el de ahí. Menos. Y pongamos otro color a esto. Menos e a la 2x menos 2 más e elevado a la menos 2x, todo esto sobre 4. ¿Qué podemos hacer ahora? Estoy pensando en, como tienen el mismo denominador, hacer restar los numeradores. Ahí va. Abajo va a ser 4 y arriba va a quedar e a la 2x más 2 más e a la menos 2x. Y este menos, ¿cómo es el tema acá? ¿Afecta a esto o afecta a todo? Yo pondría un menos A y un todo. paréntesis. Afecta a todo. Ahí va, afecta a todo y si quieren para ser prolijo, como dice el compañero, puedes poner menos y un paréntesis. Porque estoy restando toda esta fracción. Puedo poner menos y un paréntesis, que es lo mismo que afecta a todo, porque después hacemos distributiva. Entonces, hagamos distributiva acá, e a la 2x más 2 más e a la menos 2x, y ahora hacemos distributiva. Menos e a la 2x, menos 2 es más 2, menos más e a la menos 2x es menos e a la menos 2x. Y todo esto dividido 4. ¿Y qué pasa ahora? Sumar términos semejantes. Ahí va, digamos, puedo agrupar este con este. Son iguales, pero con signo opuesto, o sea que eso me da 0. Puedo agrupar este con este. Son iguales, pero con signo opuesto, o sea que ese también me da 0. Así que termina siendo 2 más 2, que fueron los que sobrevivieron, sobre 4. 4 sobre 4 y eso es 1. Lo que probamos acá fue que, o sea, ¿dónde partió todo? Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a igual a 1. Así que efectivamente la ecuación diferencial se cumple. Menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. Una pregunta. ¿Sí? Arriba donde dijiste que se aplicaba la regla del binomio, es lo mismo que hacer distributiva, ¿no? Sí, Acá donde te quedaba el cuadrado. sí. Ahí. Es que Ah, darle está. a binomio es una manera rápida si te acordás cómo es un Ah, paso menos que distributiva, pero la demostración es distributiva justamente. claro, o sea, te da lo mismo, a eso me refería. Sí, sí, te da lo mismo. Bien. Entonces está eso que decíamos. Efectivamente, efectivamente, la función f de x, y de x se llama, y de x igual coseno hiperbólico de x es solución a la ecuación diferencial la ecuación era la derivada segunda igual a 1 más la derivada primero al cuadrado y esto con una raíz.
¿Duda de algo de esto? ¿Quieren repasarlo de arriba? ¿Quieren ver alguna parte? No, profe, yo lo he dicho después. Chat. Bueno, si después les surgen dudas, igual la que viene, pregunten o pueden mandar mail, ¿sí? No se queden con las dudas. Opa, me equivoqué de botón. Parece. Entonces seguimos. Les quedan la que decíamos, les quedan la C y la D. La A, digamos, la hicimos medio que la vez pasado. Igual lo pueden repasar, está bueno. Y la C y la D le quedan para hacerlo. Si no les sale, pueden preguntar, pero intenten hacerlo. La idea siempre es la misma. Le va a dar una función, le da una ecuación diferencial que tiene que verificar y bueno, hay que derivar y hacer las cuentas que aparecen ahí y ver si es igual o no. Entonces vayamos con el ejercicio 2, que es un poco más peleador, creo. La práctica, por lo menos. Tenemos esta ecuación diferencial con esta condición inicial. Condición inicial. Y esto de acá es ecuación diferencial. Profe, esa es la demostración del teórico, ¿no? Sí, El teorema de Malthus. o sea, hay que rehacer eso, digamos. Entonces, esta es la que tenía un nombre especial, que fue lo que usted me ve, de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se llamaba esto? Teorema de Malthus. No, ese es el teorema a mostrar, pero digo, este tipo de ecuación diferencial tiene un nombre muy especial. Era de primer orden. Ahí va, son Ahí llenaron. ecuaciones de primer orden homogéneos. Son ecuaciones lineales de primer orden homogéneo. Las homogéneas que acá hay un cero, básicamente. Entonces tenemos esa ecuación y tenemos esa condición inicial. Y nos dice, bueno, sabiendo, ¿no?, que si esta función g es esto, es la integral de la función p entre c y x, entonces su derivada es esta. Eso lo tenemos que tomar como hecho. Me pide verificar que esta función que está acá es una solución a dicha ecuación. Y como tenemos condición inicial, también hay que verificar la condición inicial. ¿Se entiende lo que pide? Para entender, acá nos piden algo distinto que es, nos dan una posible solución. Antes, no, O sea, no. es igual al ejercicio anterior, pero un poco más complicado porque es en general, digamos. Tenemos que derivar esta expresión ahora y aparece una integral y cosas y no sabemos qué es. Bien. Pero la imagen, digamos, es como va en el mismo sentido que la del anterior. Me da una función y me pide verificar que soluciona esta ecuación con esta condición inicial. Solo que es genérico. Para cualquier función, perdón, para cualquier ecuación diferencial de esta forma, o sea, no importa quién es P, si lo podés integrar, si podés hacer esta cuenta, entonces tenés una solución. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos arrancar esto?
De vuelta es como los ejercicios anteriores, que fue lo primero que hicimos en los ejercicios anteriores. No fue derivar Ahí va. y después verificar Exacto. Lo la primero que ecuación hacemos diferencial. es esto que está acá. Derivamos la función que tenemos y después hay que ver que si le sumamos este término, en este caso me da igual a 0. Entonces, la función que tenemos es esta. Y de x igual una constante y sub 0 multiplicada por la exponencial y esa exponencial está elevada a una integral. Que parece algo raro la primera vez que uno lo ve, pero en el fondo no es nada del otro mundo, porque esta integral, como ves acá, le pueden llamar g. Esto lo pueden pensar como una cajita negra que es una función. Por ejemplo, para perderle un poco el miedo. E elevado a la integral de x va a ser e a la x al cuadrado. Que esto es una función que la hemos derivado y ha aparecido en alguna integral que hemos hecho y eso. En el fondo esto va a terminar siendo una función. ¿Bien? Entonces, esta es nuestra función y. ¿Cómo hacemos para derivarlo? La primitiva, no, acá no buscamos la primitiva porque no sabemos qué es la función p. Esto es totalmente general. Pero no lo vamos a necesitar tampoco, porque en ningún momento me dice que yo tengo que integrar esto. No, porque el ejemplo lo puse para que vean que esto no es nada del otro mundo. ¿No? Porque yo por lo menos la primera vez que lo vi fue tipo, pará, ¿qué es eso? Una integral arriba de una exponencial. ¿De qué estás hablando? Pero lo que digo es que esto al final del día es una función, como podría ser e a la x al cuadrado, que es una función que ya hemos trabajado, que la puedo ver como e a la integral de x, porque la integral de x es x al cuadrado. Entonces, esto que parece súper extraño porque tengo una integral arriba de una exponencial, en el fondo termina siendo esto que ya lo hemos trabajado. Bien. No, hay que evaluarla entre 0 y x, a la integral. Ahora vamos a hacer buenos ejercicios de eso. Porque tiene que depender de x. Ahí está la dependencia de x, digamos. Perdón, acá P de T no es lo mismo que P de X, ¿no? Es la misma función. Le cambió el nombre a la variable, nada más porque está integrando. Es como cuando haces un cambio de variable y empezás a llamarle u y haces de u y cosas del estilo, que en el fondo es otra manera de llamar la variable, es lo mismo. La función p es la misma. Solo que en vez de llamarle x a la variable, le llamo t porque x ya está acá arriba. Entonces, para no confundirme, Así que da lo mismo si pongo menos integral entre 0 y T de P de X. sí, entre Y 0. después, en la primitiva de G de X es igual a P de X, no tengo que cambiarle el nombre a la X, ¿no? Si hago eso. Pero ahí tiene que ser g de t. Con este acá arriba. El parámetro está acá arriba, no es lo que está dentro del p. Es como el teorema fundamental del cálculo cuando decían que f de x grande era la integral entre 0 y t, 0 y x, la primitiva f de t de t. Bueno, que ahí es donde uno probaba que se derivaba esto, después aparecía Barrow. Pero lo que están haciendo es que el parámetro de esta función es hasta dónde estoy integrando. Misma historia. Ahora después lo vemos al ejercicio ese de y prima más 2 igual 0. Entonces queremos derivar esto. ¿Cómo hacemos? Y prima va a ser igual a Va a ser igual a menos P de X por I a la X, ¿será? bien, vamos a poquito. Tenemos constante multiplicada por esta función. ¿Qué podemos hacer ahí para arrancar?
Despejar la integral. ¿Qué sería despejar la integral? Resolverla. Pero no podemos resolverla, ¿no? Porque no sabemos quién es P. Ah, claro. La constante por la derivada de la función. Eva, esto es una Regla. constante multiplicando, la puedo sacar para afuera. Así que esta constante que está acá adentro, vamos a cambiar el color, la puedo sacar para afuera y multiplica todo esto. Vamos a poner por acá. Vamos abajo. Ahí va. Entonces ahora tenemos que derivar esta exponencial. Podemos usar regla de la cadena Ahí va. y nos quedaría que Hagámosla fácil para arrancar. Fijarse que acá nos dijo que podíamos usar esto, ¿no? Es simplemente poner un nombre a esto que está acá. Dejamos G. No le podría haber llamado de cualquier otra manera. Dejémosle G a esto, G de X. Entonces, en el fondo, queremos derivar algo de la forma E a la menos G. Queremos aplicarle a la cadena ahí. ¿Cómo nos queda eso? La derivada de E Ahí va, la derivada de... ¿Qué o la es? derivada de G, que Ahí va a ser la derivada de exponencial, ¿no? La derivada de la exponencial evaluada en menos G de X. Eso es la exponencial de vuelta. Multiplicado por la derivada de menos G. ¿Sí? ¿De acuerdo que eso es lo que dice regla de la cadena? Sí, Entonces voy a poner eso acá. Tengo la constante y sub 0 multiplicado. Va a quedar la misma exponencial, porque la derivada de la exponencial, entonces cuando evalúo en G me da G de vuelta. Multiplicado por la derivada de G, de menos G, en este caso. Y menos G es esto. Derivada de esto. Esto es G, o sea, menos G en realidad. Y esto de acá es la derivada de menos G. Esa igualdad que está ahí es la de la cadena. ¿Dudas hasta acá? No. Además, ¿cómo venimos? bien. Entonces seguimos. Tenemos que ver entonces cuánto da la derivada de menos G. ¿Cómo podemos, o sea, sin conocer G, digamos, qué es lo que podemos hacer acá? ¿A qué es igual la derivada de menos G? no me acuerdo si lo decía en la letra. No, pero por esto digo, Era sin La conocer G. PX. ¿Cómo, P perdón? de X.
Está por A eso P te digo, de T en este caso. previo a eso, sin conocer G, si G es cualquier función, yo sé algo sobre la derivada de menos G. Ah, pasamos el La menos. derivada de la integral es la función. No, pero ahí vos ya estás usando quién es G. Yo lo que digo es que sin saber nada, lo que podemos saber es que esto va a ser menos la derivada de G nada más. Porque el menos sale para afuera. No importa quién es G, no importa si es la integral, no importa cuál sea la función G, la derivada de menos G va a ser menos la derivada de G. Parece una bobada, pero no lo es en principio, porque acá lo que dice es la derivada de G, que es P. No me dice que la derivada de menos G sea menos P. Ah, es obvio porque es sacar el menos para afuera. Pero para ser correctos, digamos, recién ahora podemos decir que la derivada de menos G va a ser P. ¿Sí? Entonces, pongamos todo junto. Tengo un menos, así que menos y sub 0 por dx multiplicado por la exponencial esta. Y esta exponencial, bueno, vamos a hacerlo un poquito más claro, capaz. Vamos a cerrar acá y después seguimos. ¿Qué llegamos acá? Que la derivada de y va a ser, déjenme ponerlo así mejor, menos p de x por i0 por e a la menos integral, bla, bla, bla. Simplemente cambié de orden estos dos. Eso fue lo que acabamos de probar. Ahora, ¿de qué otra manera podemos reescribir esto usando i? ¿Se acuerdan cómo era i? I' menos p de x. No. I' menos p de x no me da i. Ah, y recuerden quién era i, ¿no? Y era i0, la constante i0 por la exponencial. Y yo tengo que i' es menos p de x por i0 por la exponencial. Entonces, ¿cómo puedo reescribir esto? Ah, pero hay que tener cuidado con eso, Tamara, ¿no? Porque están multiplicando. ¿Cómo pasaría p de x en todo caso? Iba a decir que podemos pasar sumando todo, ¿o no? Sí, está bien. No sé si alguien lo escribió en el chat. Pero lo que voy es que esto es i, ¿no? Ah, Tamara ya lo dijo. Ahí va. Entonces, Tamara decía que sí, podemos despejar y de acá es cierto, podríamos pasar esto dividiendo. Pero hay que tener cuidado porque p de x podría ser 0 en principio, no lo sabemos. Como no sabemos cuánto vale p de x, no podemos pasar dividiendo. Y en todo caso habría que ver por separado qué pasa cuando vale 0 y qué pasa cuando no. Pero lo que sí podemos decir es que i' es igual a menos p, vamos a ponerlo así, i' de x es igual a menos p de x por i de x. Eso fue lo que llegamos. Y por lo tanto, i' de x más p de x por i de x es igual a 0. Que eso es lo que queríamos probar. Recuerdo acá arriba. I' más p de x por i de x tenía que ser igual a 0. Y perdón, ¿Sí? ¿no dijo que hay que tener cuidado de que p de x no valga 0?
Pero por lo que decía Tamara al principio, que Tamara al principio dijo de pasar esto dividiendo, despejar y, o yo entendí eso al menos, ojo, capaz que no dijo eso. Y si pasamos esto dividiendo hay que tener cuidado porque no podemos dividir entre cero. Pero para pasar todo esto sumando no, porque sumar por cero no me hace nada. Ok. El tema es si yo quiero despejar y de acá. ¿No? Porque si P no fuese cero, si yo estoy seguro que nunca vale cero, yo puedo decir que Y es la derivada, o sea, menos la derivada sobre P de X. Y es cierto siempre y cuando esto no valga cero. Pero como no lo sé, porque no sé quién es P, podría llegar a ser que sea cero. Tampoco lo necesitaba en este caso. Ahí va. Pero pasar esto ahora como dice Tamara, pasar todo sumando sí me sirve. Porque ahí si fuese cero no pasa nada. Sumar por cero no causa problema. Entonces verifica la ecuación diferencial. Ahora hay que ver que verifica la condición inicial. Eso lo podemos hacer acá chiquito. ¿Qué pasa cuando pongo I de cero? ¿Cómo queda esto? Cambia, queda la integral entre 0 y 0. Ahí va. ¿Y cuánto vale la integral entre un número y sigo mismo? 0. Cero. Recuerden que al final la integral la podemos pensar como un área y esto era la base. El famoso base por altura, esta era la base. Si tengo una figura de 2 dimensiones que la base tiene longitud 0, base por altura me va a dar 0. Entonces me queda E a la menos 0 es 0, me queda E a la 0, y E a la 0 es 1. Entonces efectivamente, cuando X vale 0, esto me da la condición inicial. Ahí va, lo que dice también. Entonces lo que acabamos de ver es que siempre que nos encontremos con una función del estilo y' más p de x por y de x igual 0, con alguna condición inicial, si sabemos integrar la función p, ya está, tenemos solución. O sea, es integrarla, hacer la exponencial menos esa función y multiplicar por la constante, y vamos a estar seguros que eso es solución. Esa es la actitud, Damara, esa es la actitud. Entonces veamos esto en práctica, cómo se usa. Hagamos el que decían hoy. Verán. Y' más 2i igual 0. ¿Está en el práctico ese? Claro. Sí, Ahí va, es el B, ¿no? Ah, no era ese. Ah, bien. ¿Cuál era que tenías dudas? Es este. Bien. Entonces, tenemos esto. Esta es la ecuación diferencial a resolver con el correspondiente condición inicial. Copiamos lo que acabamos de probar. Acabamos de probar que esta va a ser la solución. O sea, digamos, si tenemos esto, copiamos todo. Si tenemos esto, entonces esta es la solución. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuánto vale I sub 0? 1. 1. ¿No? I sub 0 vale 1. Y la función p de x es igual a ¿qué? X. A x. O sea, esto es igual a esto. Entonces empezamos a integrar. Tenemos que hacer la integral de x, pero le llama t, o sea, la integral de t entre 0 y x. Vamos a escribir eso. Tenemos que hacer la integral entre 0 y x de la función esta. ¿Cuánto vale la función esta que está acá?
T. Vale t, ¿no? Porque era la función de identidad la que se quedaba lo mismo. Si p de x es x, p de t es t. Recuerden que lo que pone el nombre acá adentro no importa. Es lo mismo que x al cuadrado, es lo mismo que, o sea, como función, es lo mismo que decirle t al cuadrado, que decirle, no sé, h al cuadrado, que decirle cualquier cosa al cuadrado. Porque la función es la misma, agarra el número y eleva al cuadrado. O sea, no importa cómo le llame la variable. Entonces tenemos que hacer la integral de entre 0 y x de la función t de t. ¿Conocemos una primitiva de la función t? Sí. T a la 2 sobre 2. Ahí va. Entonces esto va a ser t al cuadrado sobre 2 y aplicamos barro, va a ser evaluado entre x y 0. X al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, que es 0. Así que termina siendo x al cuadrado sobre 2. Entonces, esta integral que está acá, sin el signo de menos, terminó siendo x al cuadrado sobre 2. Y habíamos dicho que el i sub 0 era 1. Así que ya estamos. Ahora juntamos todo. La solución es i de x igual 1 por algo, me da el algo, digamos, así que ni siquiera lo pongo, exponencial, signo de menos, y lo que me dio la integral. Está al cuadrado. Es x al cuadrado sobre 2. Así que esta es la solución a esa ecuación diferencial con esa condición inicial. Si tuviese otra condición inicial, me daría otra constante. Y perdón, acá la ecuación diferencial es y' más x por y es igual 0. Sí. ¿Ah? Siempre está bueno, al final del día, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, verificar que lo que llegamos efectivamente es una solución. Entonces, hagamos la cuenta. Veamos si es solución. El método nos asegura que sí, pero bueno, puede ser que en algún momento, en alguna integral algo, nos hayamos equivocado. Entonces, no está de más. ¿Cómo derivamos esta función? ¿O qué propiedad aplicamos? ¿O qué regla aplicamos? La regla de la cadena, profe. Regla de la cadena de vuelta. Es una exponencial. La derivada de la exponencial de la exponencial, o sea que esa parte queda igual. Y esto lo tengo que multiplicar por el exponente. Derivado. Menos X. Ahí va. Hasta que acá voy a aclarar por las dudas. Esto es regla de la cadena. Regla de la cadena. Y la derivada de esto, ahí va. Puedo sacar el menos para afuera y la derivada de x al cuadrado es 2x. Divido 2, me da x nada más. Así que esto termina siendo menos x por e a la menos x al cuadrado sobre 2. ¿Pero quién es esto? ¿Qué es e a la menos x al cuadrado sobre 2? Y Es y. No está acá arriba. Fue lo que partimos. Por lo tanto, esto que está acá es y. ahí hay que pasar sumando para verificar Ahí va. Lo que llegamos acá fue que la derivada es igual a menos x por y. Que fue ahí. Por lo tanto, si pasamos sumando, la derivada más x por y es igual a 0. Que era la ecuación diferencial en cuestión. La derivada más x por y es igual a 0. O sea que la ecuación la verifica. Lo que hay que ver ahora es si verifica la condición inicial. O sea, esta parte, estamos. ¿Dudas hasta acá? No. Bien. Entonces veamos si verifica la condición inicial.
Veamos si verifica. La condición inicial era que cuando x vale 0, la función tiene que valer 1. La función era e a la menos x al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Ahí va, queda ahí a la 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0, menos 0 es 0, 0 sobre 2 es 0, o sea que todo esto termina siendo 0. Entonces esto es e a la 0, que es 1. Así que la condición inicial se verifica. ¿Dudas de esto? ¿Los demás? ¿Cómo venimos? Capaz le pregunte más tarde al. Bien. A mí no me quedó ninguna duda. Seguimos entonces. Tienen para hacerles de y la IR. La misma historia. Lo que hay que hacer es identificar quién sería el P en la ecuación que tengan, hacer la integral entre 0 y x de esa función y poner eso acá con un signo de menos. Y luego la condición inicial simplemente queda multiplicando. De vuelta como siempre, si no le llega a salir, se trancan, la que viene me pregunta. Entonces, intenten hacerlo que es muy similar al que acabamos de hacer. Antes de empezar el 3, consulto al que me dijo que capaz tenía una pregunta. No sé si querés hacerla ahora. Bueno, es sobre por qué tomamos en cuenta en la C el teorema del primer orden y que I de 0 es igual a. No, I sub 0 es igual a I de 0. Como de vuelta no entendí la pregunta. Bien, ahí. ¿Por qué tomamos en cuenta que I de 0 es I inicial y el teorema del primer orden? Digo, porque esto es una ecuación lineal homogénea de orden 1, que es cuando vale este teorema que hicimos, que probamos. Fíjate que es igual, es I' más una función P multiplicada por I igual a 0. Es esto mismo donde en este caso P vale X. Ah, está. Y al final usamos valores que encontramos en A, en esta, en la C. ¿Valores encontramos dónde, perdón? Valores que encontramos en la parte A, acá en C. Por la parte A es la demostración, no encontramos ningún valor. La parte A demostramos que si hacemos esta cuenta que está acá, llegamos a la solución. Lo decimos en general para cualquier función P. ¿No? Esto es totalmente general. O sea, es la demostración de que esto que estamos haciendo está bien, digamos. Son como dos cosas distintas. La parte A es la demostración de un teoremita, si querés llamar el teorema, y la parte C que acabamos de hacer es un ejemplo de aplicación de ese teorema. ¿Puede bajar un poco? Quiero Sí. la integral. ¿Y por qué hallamos la integral de P de T? Porque es lo que aparece en la solución general, ¿no? O sea, nosotros en la parte A probamos. Siempre que tengamos una ecuación diferencial de orden 1, así, con una condición Yo inicial de no esta entendí forma, eso tampoco. bien.
Entonces vamos de vuelta. Nosotros en la parte A probamos que siempre que... La pregunta es ¿por qué hallamos la integral de P o por qué llamamos T a la variable? Son cosas distintas. Yo específicamente no entendí en la parte B por qué también usamos esa parte. Entonces, en la parte A probamos que siempre que tengamos una ecuación diferencial así, o una condición inicial así, donde I0 es cualquier constante y P es cualquier función integrable en principio, entonces esto es una solución. Eso es lo que probamos en la parte A. No es una solución, sino que es la solución porque ya tiene en cuenta la condición inicial. Entonces, las infinitas ecuaciones diferenciales que tengan esta forma, para todos los P posibles que se les ocurran, X, X al cuadrado, seno, coseno, logaritmo, exponencial, lo que quieran, siempre que tenga una ecuación de esa forma, con una condición inicial, la solución siempre va a ser esta. Entonces en la parte B lo que hicimos fue cambiar P de X Claro, y probar identificamos, que eso seguía siendo solución. encontramos la solución en realidad, porque esto es general, esto que está acá es general, es un teorema lo que acabamos de probar. Este es un caso particular, un ejemplo de Claro. aplicación, digamos. Esto es teorema, teorema o caso general, y esto acá es una aplicación de ese caso general. Claro. Es como cuando, por ejemplo, demostrás el teorema de Pitágoras y después haces la cuenta para un triángulo rectángulo en específico y ves que se cumple. Pero el teorema lo probaste para todos los triángulos. Acá lo mismo, probamos que eso va a ser solución para cualquier función P integrable en principio, y después está poniendo ejemplos para que practiquemos el uso. ¿No? O Barro, por ejemplo. En el teórico vieron la demostración de Barro, pero la demostración de Barro es totalmente general. Ustedes parten que conocen una primitiva, pero no saben qué es la función que están integrando. Suponen que conocen la primitiva y entonces demuestran Barro. Y después cada vez que integramos, lo que estamos haciendo es viendo aplicaciones de Barro. Estamos usando Barro con valores específicos. O sea, acá pasó lo mismo. En la parte A probamos el teorema. La parte C esta es un ejemplo de aplicación de ese teorema. General. Si quieren, y esta es la solución con esos valores. No sé si se aclaró la duda. Sí, sí, tenemos a ir un poquito para arriba. Sí. Acá o más. Ahí, gracias. Diego, no sé si aclaró la duda o no. Sí, ahora entiendo mejor. Entiendo mejor. Entonces veamos lo que sigue. Es muy similar a lo que hicimos anteriormente, ¿no? Es el mismo, si Q fuese 0, es igual a lo que decía antes. Y acá lo que está haciendo, bueno, es generalizando un poco más. Es una ecuación lineal de orden 1, pero ahora lo que se llama no homogéneo, porque aparece un término que solo depende de X, no depende de Y. Entonces lo que me pide es muy parecido a lo que hicimos en la parte de la anterior, verificar que toda esta función que está acá va a ser solución a esta ecuación, con esta condición inicial. Eh, lo empezamos, y bueno, de última lo terminan. Literal muy parecido al anterior. Procedemos igual, hay que derivar y hay que ver que se cumple la ecuación. Esta es la ecuación en función, la solución que queremos dar. ¿Cómo derivamos esa expresión?
Tenemos la exponencial con esta integral multiplicado por una constante sumado a una integral. Pero y t de p de s de s de t. Entonces, ¿cómo podemos empezar a derivar eso? Con la regla de la cadena. Y previo a eso, ¿cuál es la primera operación que aparece ahí? En realidad, la primera no sé. O sea, sería la última operación que haríamos si queremos darle valores a esto. ¿Cuál es? Habrá que usar regla del producto. Ah, no, la última operación a realizar es el producto. Entonces, cuando derivo, lo primero que tengo que hacer es derivar el producto. Después sí, para derivar cada parte, seguramente tengo que aplicar la cadena. Entonces, esto es igual a, de acá va a ser regla del producto. Entonces, la derivada del primero acá, por todo lo otro sin derivar, y sub 0 más la integral entre 0 y x de la función q por esta exponencial, más el primer término sin derivar, por la derivada de esto otro. No va a entrar ahí. Vamos a hacer así, vamos a ser más inteligentes. Y vamos a poner nombre a las cosas. Vamos a llamarle a esta parte f de x y a esta parte g de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada de ahí? Va a ser igual a f' por g más f por g'. Entonces tenemos que derivar f y tenemos que derivar g. F es e a la menos integral entre 0 y x de f sub t de t. Entonces, ¿cuánto me da su derivada? ¿No identificamos primero P de T o usamos regla de la cadena? Habría que usar regla de la cadena, pero de hecho esta cuenta ya la hicimos hoy, ¿no? Fijarse que estamos derivando esta función al menos la constante. Es lo que hoy llamamos, o sea, esto es lo que me va a dar. Esta derivada que ya calculamos acá arriba es exactamente la misma que estamos viendo ahora. Que va a ser menos p de x por la exponencial. Va a ser menos p de x por la exponencial. Y eso es regla de la cadena igual que hoy.
de t. Entonces, esta igualdad sale de regla de la cadena, al igual que TA ejercicio 2. Lo pongo así porque ahí hicimos la cuenta bien lenta. Entonces, si quieren verlo después, es la misma cuenta porque es la misma función. Bien, por otro lado, tenemos que la función g es una constante más la integral entre 0 y x de la función q por la exponencial entre 0 y s de la función p. Entonces, ¿cómo derivamos g? Y sub 0 es una constante, ¿no? Sí, siempre que en matemática, por lo general, casi siempre que tenga un sub 0, se refiere a constante. Aparte de eso, yo la letra decía que era condición inicial. Así que g'. Entonces ya sabemos que la derivada de eso va a dar 0. O Ahí sea, va. de i sub 0. Esto en principio podemos decir que es la derivada de i sub 0, que va a ser 0, más la derivada de todo este término. Acá le erré, acá era t. Voy a escribir esto más grande. Más la derivada de la integral entre 0 y x de la función q por la exponencial hasta t de la función p. Como esto es una constante, su derivada da 0. Y bueno, para derivar esto, donde viene un poco la ayuda, estamos derivando una integral. Entonces recuerden que la derivada y la integral son como funciones inversas, una me da la vuelta que la otra. Entonces esto va a resultar en esto que está acá, evaluado en x al terminar. Vamos a ver, sería fundamental el cálculo que estamos aplicando. ¿Se ve eso? O sea, es lo mismo que cuando decíamos la derivada entre 0 y x. O sea, lo mismo que usamos arriba. La derivada de esto me daba p de x. ¿Eso por qué? Bueno, porque de teoría fundamental me dice que si yo conozco la primitiva, acá tengo la primitiva, pero cuando la derivo consigo otra vez la función, básicamente, ¿no? No sé si se ve eso, ¿no? Es p de x porque la x está tipo en la parte de arriba. Sí, sí. O sea, en realidad es porque no es una constante. Porque esto, formalmente, si seguimos la cuenta larga, esto es esto por la derivada de x menos p de 0 por la derivada de 0. La derivada de x es 1 y la derivada de 0 es 0. Entonces esto se me muere. Y esto me queda 1 por. Digo, esta es la fórmula formal, digamos, la demostración formal, pero no quiero meterme en tanto, sino simplemente pensémoslo así. Yo estoy derivando una integral. Y la integral y derivada eran cosas inversas, ¿no? Por ejemplo, hagamos una prueba. Veamos que esto da t al cuadrado, que da x al cuadrado al final. ¿Cuánto me da la integral entre 0 y x de t al cuadrado? Me falta un dt ahí. ¿Cómo es una primitiva de t al cuadrado? T T a al la- cubo. T al cubo sobre 3, esto entre x y 0. Pico barro, me queda la derivada de x al cubo sobre 3, que cuando evalúo en 0 me da 0. Pero la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces esto es 3x al cuadrado sobre 3, y esto es x al cuadrado.
Es decir, que me dio la misma función que estaba acá, pero con esta variable. ¿No? Es lo que decía esto, la misma función que está acá, pero en vez de t con x. Y eso pasa en general cuando tenemos integrales entre 0 y x, o entre una constante y x. Lo derivamos, me va a dar todo lo que está dentro de la integral, pero evaluado en ese x. Entonces, en este caso me va a dar todo esto que está acá, pero evaluado en x. En vez de t, evaluado en x. Va a ser así. Observación, vamos a hacerlo despacito. La integral entre 0 y x de una función, f ya usé, tenemos h. Si lo derivo, me da la función que tengo adentro, pero evaluada en x. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Entonces lo que yo digo es, observar que la integral que tenemos ahora es esto, q de t por e a la menos integral entre 0 y s, perdón, de p de s de s de t. Yo puedo agarrar y decir que todo esto le llamo h de t, porque al final del día es una función que depende de t. Acá aparece t, acá integro hasta t, o sea que es una función que depende de t. Por lo tanto, cuando yo derive esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar la misma función, pero en vez de donde había t, tengo que poner x. Vamos a ver si voy a hacer la cuenta y remarco que eso es h de x. O sea, va a quedar u de x por e a la menos integral entre 0 y x de p de s de s. Y esto que está acá es h de x. ¿Se entiende que es lo mismo, o sea, la misma propiedad que está en verde? Todo esto que está acá, como depende de t, lo puedo llamar h de t. Y aplico la propiedad que está en verde. Bien. Entonces, cortamos por acá, porque ya fue bastante duro esto. Traten de repasar lo que hicimos hasta este punto, y la que viene retomamos acá y terminamos de demostrar eso. Bien, sí. Profe, tengo una pregunta. dale. Del ejercicio 2, el B, lo tengo que reorganizar, ¿no? Sí, tenés que llevarlo de esta forma, digamos. Ahí va, es lo que pensaba, sí, algo así tenía que hacer. Y ahí PDX, ¿quién sería? Me da -2. Ahí va, eso. Eso es importante, Fantástico. está bien el comentario. Miren, acá tengo y' igual 2i, pero nosotros probamos que la solución es z si nuestra ecuación es y' más p de x por ix igual 0. Entonces lo que hay que hacer es llevar esto a que a la derecha me quede 0. Ahí recién me fijo quién es p. Entonces, en este caso p no va a ser 2, porque yo primero tengo que pasar restando este término, y ahí voy a ver que el p en realidad es -2. En nosotros no es necesario porque ya está igualado a 0. Entonces ahí el p directamente es el que está. Bien el comentario. ¿Más dudas? Gracias, profe. No, gracias a ti. Perdón, profe, Sí. B y prima menos 2 por i es igual a 0, no podemos aplicar el teorema. ¿O sí? Sí. ¿Por qué no? Porque O sea, p de x ahora, igual -2 es una función válida. Es una recta constante. No tiene por qué aparecer explícitamente la x. Las funciones constantes son funciones también. Voy a escribir un poquito. Yo quiero llegar a algo de la forma y' de x más p de x por i de x igual 0. Eso es lo que yo quiero llevar mi ecuación. Y tengo y' de x, y'
es igual a 2i. Entonces lo que decía el compañero es, paso restando. Entonces logré que quede igual a 0 de este lado. Y ahora tengo que identificar y', y con i. Por lo tanto, p de x tiene que ser menos 2. Eso es lo que decía el compañero. Nos vemos, Genaro. ¿Pasa bien? Yo siempre tengo que llevarlo a ese, digamos, forma estándar o forma canónica de que tiene que ser i' más p de x por i igual a 0. Cuando yo logré llevarlo a ese momento, ahí identifico quién es p. Profe, el lunes no hay clase, ¿no? Al lunes feriado. Veo, o sea, en principio no, pero quiero ver cuántas clases nos quedan y ver cómo andamos de tiempo. Venimos bien, creo, o sea que podríamos pasarla por arriba, pero les aviso. Mañana les aviso bien. Pero tampoco quiero que nos quedemos sin tiempo después sobre el parcial. Gracias, nos vemos, De chao. nada. Nos vemos. Gracias. Bueno, Diego, no sé si se entiende Gracias. esto. Estoy viendo por las dudas si me surge algo. Dale. No, profe. Nos vemos, que pase bien. O sea, la idea es esa, digamos, siempre tenés que lograr llevarlo a esta forma. ¿No es partir de esa forma? No, porque en este caso vos tenés i' igual 2i. Y eso no tiene la forma de i' más p de x por igual 0. Entonces, está bien, la solución parte de esta forma. Pero vos, para poder aplicar esta solución que encontramos, tenés que tener una ecuación diferencial que esté en esa forma. Y esta no lo está. Entonces, el paso previo es decir, bueno, está. Yo a esto lo puedo escribir como i' menos, si querés lo pongo así, mira, más menos 2pi igual a 0. Entonces ahí sí tiene esta forma, porque es i' más una función p por i igual 0. Este sería el p, digamos. Y así, una vez que logré obtener quién es el p, sigo igual que siempre. Hago la integral de p, le voy a la menos integral de p, y bla, bla, bla. Integro P, hallo. O sea, aplicar Y la solución. conozco el valor de Y sub 0. ¿Sí? Con esas dos cosas hallo I. Ahí va, que es lo que te pide allá. Bueno, creo que no tengo más dudas por ahora. Bien, No. nos Gracias, vemos. profe. Pase bien.